Capítulo 11. Cuando la preparación genera fluidez. Animis opibusque parati. Listo en mente y recursos. Dicho de Carolina del Sur. En omnibus regosis prius quam agrediare adivenda es preparatio diligens. Antes de comenzar todos los asuntos, haz una preparación diligente. Cicerón, de Officis. Toma tu diccionario y busca las palabras que contengan el vocablo latino stem flu. Los resultados serán sugestivos. A primera vista, parecería que la fluidez consiste en un uso rápido y práctico de las palabras. No es así. La fluidez del discurso es mucho más que eso. Veamos de lo que se trata. Fuentes de fluidez. En términos amplios, la fluidez es sobre todo una cuestión de preparación. Es cierto que los dones innatos del orador intervienen en gran parte cuando se trata de fluidez, como en todo arte, pero incluso la facilidad natural también depende de la preparación. Saberlo te sirve si, como Moisés, eres propenso a quejarte de que no eres un orador preparado. ¿Alguna vez te has detenido a analizar lo que significa ser un orador preparado? ¿Estar listo? En su sentido primordial y básico significa estar preparado, y están más listos quienes están mejor preparados. El disparo rápido depende más del dedo en alerta que del gatillo. Tu fluidez estará en relación directa con dos condiciones importantes. Primera, tu conocimiento de lo que vas a decir y tu disponibilidad para compartirlo frente a tu audiencia. Segunda, estar consciente de que a la preparación hay que añadirle la práctica generadora de fluidez. El conocimiento es esencial. Bryan, el reconocido orador, era más fluido cuando hablaba sobre problemas políticos, tendencias de la época y cuestiones morales. Se supone, sin embargo, que no era tan fluido al hablar sobre la vida del pájaro que habita en los Everglades de la Florida. En cambio, John Burroughs era un experto en el tema, pero estaba desinformado por completo al hablar de derecho internacional. No esperes hablar con fluidez sobre un tema del que poco o nada sabes. Cesifón se jactó de que podía hablar todo el día, un pecado en sí mismo, sobre cualquier tema que cualquier audiencia sugeriría y fue desterrado por los espartanos. La preparación va más allá de que tengas la información correspondiente al tema que debes presentar. Incluye también la capacidad de pensar y organizar tus pensamientos, un vocabulario completo y preciso, una manera fácil de hablar y respirar, la ausencia de autoconciencia y otras características relacionadas con saber enviar un mensaje eficiente, las cuales merecen atención especial en otras partes de este libro, pero no en este capítulo. La preparación suele ser general o específica. Casi siempre deben ser ambas. Una vida de lectura, de compañerismo con pensamientos interesantes y de lucha con los problemas de la vida constituye una preparación general que tiene un valor inestimable. De una mente bien estructurada y enriquecida, de una amplia experiencia y lo mejor de todo, de un corazón cálidamente simpático, el orador tendrá que extraer mucho material que ningún estudio inmediato podría proporcionarle. La preparación general consiste en todo lo que el hombre ha puesto en sí mismo, en todo lo que la herencia y el ambiente le han inculcado, en lo que su amistad con compañeros sabios le ha dejado. Todo esto constituye una rica fuente de preparación para hablar frente al público. Cuando Schiller regresó a casa después de una visita con Goethe, un amigo comentó: "Estoy sorprendido por el progreso que Schiller ha logrado en una sola quincena". Era la influencia progresiva de una nueva amistad. Las amistades adecuadas son uno de los mejores medios para la formación de ideas e ideales, pues permiten la práctica de la expresión del pensamiento. El orador que habla con fluidez ante una audiencia primero debe aprender a hablar con fluidez y entrenarse frente a sus amigos. Aclara tus ideas poniéndolas en palabras. Ganarás tanto de tu conversación como tu oyente. A veces empiezas a conversar sobre un tema pensando que tienes muy poco que decir, pero una idea da a luz otra y te sorprendes al saber que cuanto más das, más y más tienes para dar. Este dar y recibir a través de una conversación amistosa desarrolla mentalidad y fluidez en la expresión. Longfellow dijo: "Una sola conversación en la mesa con un hombre sabio es mejor que 10 años de estudio a través de libros".
Sin embargo, Holmes declaró de manera bastante caprichosa que la mitad del tiempo que él hablaba era para averiguar lo que en realidad él mismo pensaba, pero no apliques ese método en el escenario. Después de todo este enriquecimiento general dado por la vida por medio del almacenamiento, debe venir la preparación particular o específica de la que requieres para poder hacer un buen discurso. Es una preparación tan definida y definitiva que merece que le concedamos todo un capítulo por separado más adelante. Práctica. La preparación debe ser más que una recolección de datos. También en la organización y la conformación de los materiales debe incluir la práctica que, al igual que la preparación mental, debe ser general y específica. No te sientas sorprendido o desalentado si la práctica de los principios sobre cómo enviarle un buen mensaje a la audiencia aquí establecidos parece retrasar tu fluidez. Por un tiempo esto será inevitable. Cuando estás trabajando para desarrollar la inflexión apropiada, por ejemplo, necesitas concentrarte en ella y por consiguiente el flujo de tu discurso será secundario en ese instante. Sin embargo, esta advertencia es estrictamente para que la pongas en práctica en casa. No lleves ningún pensamiento de inflexión al escenario. Allí debes pensar solamente en tu tema. Hay una telepatía absoluta entre el público y el orador. Si tus pensamientos se reflejan en tus gestos, también se reflejarán en los gestos de tu audiencia. Si tu interés se centra en la calidad de tu voz, ellos también se centrarán en ese aspecto más que en lo que estás diciendo. Sin duda debes obligarte a olvidar todo excepto el tema del cual estés hablando. Tal vez este consejo te diga demasiado o quizá casi nada. La verdad es que mientras estés en el escenario, no debes olvidar muchas cosas que no están relacionadas con tu tema, pero no debes pensar en ellas. Tu atención debe estar enfocada de manera consciente en tu mensaje. Sin embargo, a nivel subconsciente estarás atendiendo a los aspectos de la técnica que se te han vuelto más o menos habituales debido a la práctica. Un buen equilibrio entre estos dos tipos de atención es importante. No puedes escapar de esta ley de la misma forma en que no puedes vivir sin aire. Tu gesticulación en el escenario, tu voz y tus inflexiones serán tan ágiles como tú las practiques, no mejor. Incluso la idea de si estás hablando con fluidez o no tendrá el efecto de estropearla al expresarte. Regresa al capítulo de apertura sobre la confianza en sí mismo y vuelve a poner esos preceptos en tu corazón. Aprende a hablar por medio de reglas para hablar, pero sin pensar en ellas. No es necesario o no debe serlo que dejes de pensar en cómo decir el alfabeto correctamente. De hecho, es un poco más difícil repetir ZYX que decir XYZ. El hábito ha establecido el orden. Solo para que aprendas a dominar las leyes de la eficiencia en el habla hasta que esa sea tu segunda naturaleza y llegues a hablar correctamente. Un principiante en el piano tiene muchos problemas con la mecánica de tocarlo, pero a medida que pasa el tiempo, sus dedos se entrenan y casi por instinto vagan sobre las teclas de la manera adecuada. Como orador inexperto encontrarás una gran dificultad al comienzo para poner en práctica los principios porque tendrás miedo, como el joven nadador, y harás algunos movimientos toscos, pero si perseveras, vencerás. Para resumir, tanto el vocabulario que has ido ampliando como la facilidad en el habla que has estado desarrollando, la práctica y el estudio que has hecho sobre cómo hacer énfasis te sirven en el escenario. Entonces todos los hábitos que has formado te darán resultados espléndidos. La fluidez de tu discurso será a la velocidad de flujo que hayas conseguido durante tu práctica habitual. Pero esto significa trabajo. ¿Y qué buen hábito no requiere de trabajo? Nunca se ha encontrado una piedra filosofal que pueda actuar como sustituto de la práctica laboriosa. Si existiera, sería desechada porque mataría nuestra mayor alegría, el placer de la adquisición. Si hablar en público significa para ti una vida más plena, no conocerás mayor felicidad que un discurso bien pronunciado. El tiempo que has pasado en la recolección de ideas y en la práctica privada de tu discurso será muy bien recompensado. Preguntas y ejercicios. Primero, ¿qué ventajas tiene el orador fluido sobre el orador vacilante? Segundo, ¿qué influencias externas e internas trabajan contra la fluidez del orador? Tercero, selecciona un tema en los periódicos y prepara un discurso de 3 minutos sobre él.
Tus palabras vienen libremente y tus oraciones fluyen rítmicamente. Practica hasta que te fluya. Cuarto, selecciona un tema con el que estés familiarizado y prueba tu nivel de fluidez hablando de manera espontánea. Quinto, toma cualquiera de las siguientes citas y haz un discurso de 5 minutos sin detenerte a prepararte. Los primeros esfuerzos pueden ser muy frágiles, pero si quieres velocidad y facilidad para hablar, debes practicar, practicar, practicar. Hay más fe en la duda honesta, créeme, que en la mitad de los credos. Tennyson in memoriam. Sin embargo, me parece que solo es noble ser bueno. Los corazones amables son más que coronas, como la fe sencilla de la sangre normanda. Tennyson, Lady Clara Beret de Beret. Esta distancia da encanto a la vista y viste la montaña en su color azul. Campbell, Pleasures of Hope. Tus mejores compañeros, inocencia y salud, y tus mejores riquezas, la ignorancia de la riqueza. Goldsmith, The Deserted Village. Cuidado con los pasos desesperados, el día más oscuro, vivo hasta mañana habrá pasado. Cowper, Needless Alarm. Mi país es el mundo y mi religión es hacer el bien. Paine, Rights of Man. No importa qué tan estrecha está la reja ni qué tan pesado sea el castigo, yo soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Henley, Invictus. Sexto, redacta un discurso de 2 minutos sobre cualquiera de los siguientes temas generales. Verás que tus ideas fluirán más fácil si especificas el tema tomando un aspecto del mismo. Por ejemplo, en lugar de tratar de hablar sobre derecho en general, desarrolla el tema. El hombre sin dinero no tiene derecho a un juicio justo. O en lugar de hablar sobre ocio, muestra de qué manera la velocidad de la vida moderna está generando cada vez más ocio. Así lograrás ampliar sin límites esta lista de temas. Temas generales: ley, política, guerra, paz, inmigración, honestidad, valor, esperanza, amor, misericordia, amabilidad, justicia, progreso, riqueza, pobreza, felicidad, salud, negocio, América, matrimonio, divorcio, trabajo infantil. Educación, libros, el teatro, literatura, electricidad, metas, fracaso, hablar en público, ideales, conversación, el momento más dramático de mi vida, mis días más felices, cosas que valen la pena, lo que espero lograr, mi mayor deseo, lo que haría con $1.000.000, está progresando la humanidad, nuestra mayor necesidad. Capítulo 12. La voz. Oh, hay algo en esa voz que alcanza los recovecos más íntimos de mi corazón. Longfellow, Christus. El crítico dramático de The London Times declaró una vez que actuar es, ante todo, un trabajo de la voz. Lo mismo se puede decir con respecto a hablar en público. Una voz rica y bien utilizada es la herramienta física más útil de persuasión y poder, y a menudo supera los efectos de la razón. Pero una buena voz bien manejada no solo es una posesión valiosa para el orador profesional, es también una marca de cultura personal e incluso un activo comercial distintivo. Gladstone, poseedor de una profunda voz musical, dijo: 90 de cada 100 hombres que trabajan en profesiones relacionadas con las comunicaciones nunca sobresaldrán por encima de la mediocridad porque descuidan por completo el entrenamiento de su voz y no le dieron ninguna importancia a esta valiosa herramienta. Estas son las palabras sobre las cuales vale la pena reflexionar. Existen 3 requisitos fundamentales para desarrollar una buena voz. Primero, relajación. Signor Bonsi, de Metropolitan Opera Company, decía que el secreto de una buena voz es la relajación. Y esto es cierto, porque la relajación es la base de la fluidez. Las ondas de aire que producen la voz producen diversos tipos de tonos cuando golpean contra los músculos, y estos están relajados que cuando están constreñidos. Compruébalo por ti mismo. Contrae los músculos de tu cara y garganta como si estuvieras molesto y lanza una llama que diga: te odio. Ahora relájate. ¿Cómo lo sientes cuando piensas en dulces y pensamientos tiernos y di: te amo? ¿Cuán diferente es tu voz? Al practicar ejercicios de voz y al hablar, nunca fuerces tus tonos. Necesitas estar relajado. La voz es un instrumento delicado y no debes manejarla con brusquedad.
No hagas que tu voz se vaya, no lo permitas, que el fluir de cada palabra sea fácil y agradable. Tu garganta debe estar libre de tensión cuando hablas, por lo tanto es necesario que evites la contracción muscular. La garganta debe actuar como una especie de chimenea o embudo de la voz. Cualquier constricción no natural la dañará y perjudicará tu salud. El nerviosismo y la tensión mental son fuentes comunes de constricción en los músculos de la boca y la garganta. De ahí la importancia de procurar mantenerte relajado. Pero ¿cómo puedo relajarme?, preguntarás. Simplemente disponiéndote a relajarte. Sube tu brazo a la altura de tu hombro, ahora suéltalo y déjalo caer. Practica la relajación de los músculos de la garganta, dejando que tu cuello y cabeza caigan hacia adelante. Haz girar la parte superior de tu cuerpo a tu alrededor, de la cintura para arriba. Deja que tu cabeza caiga y gire alrededor mientras mueves el torso en diferentes posiciones. No fuerces la cabeza, simplemente relaja el cuello y deja que la gravedad lo atraiga mientras tu cuerpo se mueve. Ahora deja que tu cabeza caiga hacia adelante sobre tu pecho, levántala dejando que tu mandíbula cuelgue. Relájate hasta que sientas pesada tu mandíbula como si fuera un peso colgando de tu cara. Recuerda, debes mantenerla relajada para lograr control sobre ella. Debe estar suelta y flexible para que te permita moldear tu voz y dejarla pasar sin obstrucciones. Los labios también deben ser flexibles para ayudarte a moldear tonos claros y hermosos. Para lograr flexibilidad en los labios, repite las palabras mo, me. Al decir mo, haz que los labios tomen la fuerza de la letra O. Al decir me, muévelos como esbozando una sonrisa. Repite este ejercicio tan rápido como te sea posible, haciendo que tus labios se ejerciten. Prueba el siguiente ejercicio de la misma manera. Mo, o, a. Después de que lo hayas practicado lo suficiente, el siguiente también es excelente para lograr flexibilidad en los labios. Memoriza los siguientes sonidos, no las expresiones, y repítelos a gran velocidad. A como en mayo, A como en A, O como en balón, O como en gol. E como en ver, E como en C, I como en tía, I como en sí, U como en uso, o I como en voy, U como en fuerte, I como en ay. Toda la actividad de la respiración debe estar centrada no en la garganta, sino en la parte media de tu cuerpo. Debes aprender a respirar desde el diafragma. Observa la forma en que respiras cuando estás acostado sobre tu espalda, por ejemplo, en la cama. Notarás que en esa postura toda la actividad se centra alrededor del diafragma. Este es el método natural y adecuado de respirar. Conviértelo en tu manera habitual de respirar porque te permitirá relajar mucho mejor los músculos de la garganta.